Un saludo muy cordial para todos. Estamos de nuevo aquí alrededor de la palabra del Señor para que en el encuentro personal con Jesucristo nos vayamos haciendo cada día más alegres y fieles discípulos suyos y le vayamos permitiendo al Evangelio también formar nuestra vida y configurarla con la del Señor. Este domingo vamos a tener la oportunidad de meditar un tema muy importante, el tema del perdón. Creería que infortunadamente hemos desgastado la palabra perdón y nos hemos acostumbrado, sobre todo en ambientes de violencia, de injusticia, de guerra, a hablar de perdón, pero no siempre hemos entendido lo que al menos los cristianos entendemos, comprendemos, percibimos del perdón a partir de la propuesta de Jesús. Por eso es interesante que este fin de semana, escuchando al Maestro en un contacto directo con el Evangelio y seguramente ayudados también por la predicación de nuestros pastores y catequistas, pudiéramos caracterizar el perdón cristiano. Lo primero que debemos decir es que cuando nosotros, los discípulos de Jesús, hablamos del perdón, estamos hablando de una expresión suprema del amor. Es decir, si el mandamiento principal del cristiano es amarnos como hemos sido amados por Dios en Cristo, y no estamos hablando del amor como sentimiento, sino el amor como una decisión que implica la vida entera y que pone mi existencia a disposición de los demás sin ninguna condición, entonces el perdón es la expresión suprema, la expresión máxima y más sublime de lo que nosotros entendemos por amor. Porque cuando doy el perdón, lo doy desde la experiencia del saberme amado, del saberme perdonado, y voy a utilizar un verbo que al Papa Francisco le gusta mucho, de saberme misericordiado por el Padre. De hecho, la parábola que vamos a escuchar habla de un contraste muy grande entre la deuda de un hombre que debía, hoy serían 589 toneladas de oro, y otro que no debe tanta cantidad. La primera es una cifra astronómica en el mundo judío, la segunda es una cifra pequeña en comparación con esa. Y lo que quiere Jesús no es decir que nosotros tengamos una deuda infinita con Dios, esa mentalidad de que somos deudores de Dios, por fortuna la hemos superado. Lo que Jesús quiere con este lenguaje exagerado, un lenguaje metafórico, es que comprendamos que lo que sí es grande es el amor de Dios por nosotros, que lo que sí es inmenso es el corazón de Dios, las entrañas de Dios, porque Dios nos ama, y es lo que ha revelado Jesús con un amor visceral, con un amor al que se le conmueven las entrañas, con un amor que no espera nada a cambio, con un amor que todo lo sacrifica, y es ahí donde entendemos la experiencia del perdón. Es que yo perdono al otro porque a mí Dios me ama infinitamente, porque Dios a mí me hace capaz de perdonar de esa forma, porque Dios en Cristo ha reconciliado al mundo, y por eso yo soy embajador, yo soy ministro de la reconciliación, diría el apóstol Pablo. Lo segundo que hay que entender es que el perdón es incondicional. Yo no puedo gradar el amor, yo no puedo hacer escalas del amor, yo no puedo perdonar a unos sí y a otros no, dependiendo del tipo de ofensa que he padecido. No, el perdón es algo que se da generosamente, es algo que se entrega en un derroche de bondad y de ternura con el otro, aún sin merecerlo, porque recuerden que amamos y perdonamos como Dios lo ha hecho. Eso es lo que quería Jesús ilustrar con la preciosa parábola del rey a quien hay que rendirle cuentas. Después de la pregunta de Pedro de cuántas veces hay que perdonar, siempre, 70 veces siempre es hasta el infinito, 70 veces siempre es sin condiciones, sin peros. Un perdón que libera el corazón, un perdón que supera odios, resentimientos, amarguras, un perdón que me hace entender que cuando lo ofrezco recibo la paz, porque yo merezco estar bien, porque no tiene sentido estar en la amargura de los recuerdos dañinos, porque el único que se hiere con un odio es quien lo siente. Mientras el otro sigue la vida tranquilo, yo estoy sufriendo por él y negativamente me estoy enfermando a nivel psíquico, a nivel biológico, a nivel espiritual. Yo perdono no para hacerle un favor al otro, perdono porque soy hijo de un Padre generoso y bueno, perdono porque busco reproducir la imagen de aquel que ha perdonado primero y sin condiciones. Yo perdono
porque tengo en mí las entrañas de Dios. Y Dios en mí es capaz de perdonar incluso lo imperdonable. Bendiciones para todos.